Mi compañera de cuarto se jactó de que su novio donó $2 millones a la escuela. Pero el donante anónimo de esos 2 millones fui yo. Y su novio era, en realidad, uno de los guardias de seguridad de mi familia. Recientemente mi compañera, Madison Taylor, empezó a salir con un chico que, según ella, era muy rico, y no paraba de presumirlo en el dormitorio. Oigan, miren esta pulsera de Cartier que me regaló, ¿no es preciosa? Madison levantó la muñeca para que la luz la iluminara, asegurándose de que la pulsera brillara justo en el ángulo correcto. ¡Guau! Eso debe haber costado una fortuna, tu novio es tan generoso contigo. ¿Tiene algún amigo? ¿Nos podrías presentar? Las otras chicas se agruparon alrededor de ella, llenándola de cumplidos. Madison incluso repartía algunos de sus cosméticos de alta gama, y las demás se apresuraban a agarrar lo que podían, idolatrándola aún más. Yo estaba sentada a un lado, leyendo en silencio y evitando la atención, pero esto llamó la atención de Madison, quien me lanzó una mirada amarga. Lia, ¿no crees que esta pulsera de Cartier es impresionante? Mucho mejor que esa simple pulsera de plata que siempre usas, ¿verdad? Miré su pulsera y me di cuenta de inmediato de que era una falsificación. ¿Mi sencilla pulsera de plata? Era una pieza de edición limitada de Tiffany's. Pero al ver a Madison tan orgullosa de su artículo de lujo me contuve y solo le dije, sí, es realmente bonita. Mi pequeña pulsera de plata no es nada especial. La sonrisa de Madison se ensanchó claramente satisfecha, y se acercó y cerró mi libro de golpe. Lia, realmente deberías invertir en algunas joyas decentes. Es vergonzoso pararse junto a ti. Me quedé sin palabras. Todos sabían que el trasfondo de Madison no era precisamente de alta sociedad. Venía de una familia modesta y solía vestir camisetas de segunda mano y jeans antes de que apareciera este novio. Ahora actuaba como si fuera una especie de socialité. Otra compañera, Carrie, se unió a Madison, enlazando su brazo con el de ella. No te preocupes por ella. Tú y ella ni siquiera están en la misma liga. Vamos a cenar esta noche, quiero saber más sobre tu novio. Madison sonrió y respondió en voz alta, no puedo, voy a salir con mi novio esta noche. Los ojos de Carrie se llenaron de envidia. O a algún restaurante elegante, ¿cierto? No olvides publicarlo. Madison la ignoró concentrada en su maquillaje durante unos buenos 15 minutos antes de ponerse su único vestido, de diseñador, que según ella, costaba más de $500 y salió como si fuera de la realeza. Esa noche pedí un ramen picante y estaba comiéndolo felizmente en el dormitorio cuando Carrie gritó al ver una publicación en su teléfono. Madison acaba de publicar, miren. Caviar, pasta con trufas, filete mignon. Un grupo de compañeras se amontonó para ver, y Carrie miró mi ramen con desdén. Algunas personas van a citas lujosas con chicos ricos, y otras se quedan en casa con comida para llevar, no es una diferencia abismal. Como no reaccionaba, Carrie agitó su teléfono frente a mi cara. ¿Ves? Madison y su novio son la pareja perfecta. Eché un vistazo a la foto, y de inmediato mi interés aumentó. El chico del fondo fiduciario con el brazo alrededor de Madison era en realidad el nuevo guardia de seguridad de mi familia. Mi papá hizo su fortuna con una gran inversión, y cuando estaba en la secundaria, lo teníamos todo, ropa de marca, choferes privados y más. Pero la desventaja fue que casi me secuestraron. Después de eso, mi papá insistió en que mantuviera un perfil bajo al ir a la universidad. Aunque compró una casa para mí en Boston, cerca de mi campus, me animó a quedarme en los dormitorios como cualquier otro estudiante. Todavía estaba acostumbrada a ropa de calidad, así que cuando la gente notaba, solía decir que eran imitaciones para mantener un perfil bajo. Con el tiempo, todos pensaron que tenía una extraña obsesión con marcas falsas. No me importaba. Estaba allí para estudiar. Mi papá nunca tuvo la oportunidad de ir a la universidad, así que siempre me decía, quizá lo único que tengamos sea dinero, pero trabaja duro y hazme sentir orgulloso. Vine a la universidad con el objetivo de ganar becas todos los años. El dinero no importaba, se trataba del honor. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la biblioteca y rara vez regresaba a la casa que mi papá compró. Recientemente tuvimos que reemplazar a uno de nuestros guardias de seguridad, así que el anterior recomendó a su sobrino, James Henry. Parecía de confianza, así que lo contraté sin dudar. Y aquí estaba él, haciéndose pasar por el novio rico de Madison. Madison regresó de su cita usando un atuendo falso de Chanel y cargando una pila de regalos.
Los iba desenvolviendo uno por uno, mientras las compañeras de cuarto la idolatraban. Madison, ese Chanel se te ve increíble, y un perfume de Gucci también, ¿puedo solo sostenerlo un momento? Madison disfrutaba de su admiración, incluso echándome una mirada presumida mientras mostraba una bolsa de diseñador. Hey, Leah. Recuerdo que tienes una Hermès parecida, ¿quieres sacarla para comparar? Me quité un auricular, apenas reaccionando mientras Madison abría mi casillero. Colocando mi bolsa Hermès junto a la suya, Madison subió la voz, vaya, Leah, tu bolsa no se ve igual que la mía, ¿verdad? La diferencia era obvia, la de Madison era más brillante con bordes más gruesos y se sentía más suave, todas señales de una imitación. Carrie captó la indirecta y comentó, oh sí. Leah comenzó la universidad con imitaciones. Tiene sentido que su bolsa no sea la verdadera. Continuó Leah, comprar cosas falsas no cambia de dónde vienes. Presumir imitaciones solo te ciega. Ellas esperaban que yo me encogiera, pero mantuve la calma, resistiendo la tentación de mostrar los recibos en el momento. El consejo de mi papá resonó en mi mente, así que me contuve. Madison, pediste permiso antes de revisar mis cosas. Y Carrie, eres toda una experta en adulación. Ustedes dos hacen un gran equipo. Madison se burló y tomó unas tijeras. Bueno, si no hubiera mirado, nunca sabría hasta dónde llega tu vanidad. Seré amable y te ayudaré cortando esta falsificación. Respondí tranquilamente Madison, aunque esto fuera una Hermès falsa, aún valdría miles, ¿estás segura de que puedes cubrirlo? Después de una pausa, Madison retrocedió enfurruñada, y guardó las tijeras. No le di más vueltas concentrándome en ganar una beca. Mi promedio era el más alto del departamento, pasé todos los exámenes con honores y participé en cada evento elegible para becas. Así que imaginen mi sorpresa el día de la premiación al ver el nombre de Madison en lo alto de la lista para la beca nacional al mérito, mientras que yo no aparecía en ningún lado, ni siquiera para un premio menor. Furiosa, revisé mis registros, mis notas eran sobresalientes, excepto en el área de carácter, donde la señora Dana Lynch me había calificado como insatisfactoria. Con el corazón latiendo, fui a la oficina de la señora Lynch. Dentro encontré a Madison sonriendo con satisfacción. Ignorando a Madison pregunté, señora Lynch, tengo una pregunta sobre los resultados de la beca. La señora Lynch suspiró y dijo, Leah, los logros académicos no lo son todo. Te falta trabajo en equipo y carácter, así que no pude recomendarte para la beca. Estaba atónita. Como representante de clase, me llevaba bien con todos y solía prestar mis apuntes antes de los exámenes. No había hecho nada para merecer esto, salvo tal vez, chocar con mis compañeras de cuarto. La expresión culpable de Madison me lo confirmó. Respirando hondo, me dirigí a la señora Lynch. Basarse en las palabras de una sola persona parece injusto. El rostro de la señora Lynch se endureció. Estás cuestionando mi decisión. Madison añadió, oh señora Lynch, no pierda el tiempo con ella. Leah puede ser bastante vulgar. No pude evitar notar la pulsera de Tiffany de la señora Lynch, una imitación, regalada por Madison. Señora Lynch, esa pulsera de Tiffany, Madison se la dio, ¿verdad? Dejándola sin palabras, dije, si no puedo encontrar justicia aquí, iré al decano. Madison se burló, adelante. Quiero ver que lo intentes. Llamé a la oficina del decano y cuando no logré comunicarme, envié un correo detallado con todas mis pruebas. Después de una semana de espera y decepción, ya casi había perdido la esperanza cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi papá, recuerda a tu viejo. Ahora que ganaste, sigue adelante. Luego recibí una llamada del decano, justo cuando Madison entraba. La voz del decano sonó por el altavoz, de acuerdo con la política de la escuela, tu compañera enfrentará medidas disciplinarias y devolverá la beca. Madison comenzó a reír, pensando que era una broma. Pero su sonrisa desapareció cuando su teléfono sonó, era una llamada de la señora Lynch. Cuando Madison atendió el teléfono y escuchó a la señora Lynch al otro lado, su expresión cambió drásticamente. Pasó de segura a confundida, y luego a algo cercano al pánico. Apenas colgó, salió furiosa de la habitación, y pude escuchar su voz exaltada resonando por los pasillos. Escuchaba los rumores y sabía que ella no iba a aceptar todo esto de manera pacífica. Al día siguiente apareció en la oficina del rector, lista para argumentar e en su mente intimidar.
La vi a la distancia cuando entró, decidida, y aproveché para observar discretamente mientras intentaba hablar con el rector, usando su última carta. Usted no sabe con quién está tratando, señor. Mi novio es el responsable de la donación de $2 millones que la universidad recibió. Si soy castigada de esta manera. Bueno, tal vez él retire la donación. Sería una pena, ¿no?, dijo Madison, con una confianza ensayada. El rector la escuchó pacientemente sin expresión alguna, antes de responder con calma, ¿en serio? Qué curioso, Madison, porque la persona que hizo esa donación ya se presentó, y esa persona no es tu novio. El rostro de Madison se volvió pálido al instante. ¿Qué? Tartamudeó intentando procesar aquella información. Fue entonces cuando yo, manteniendo una postura firme, entré en la sala. Su expresión fue de total sorpresa cuando nuestras miradas se cruzaron, y me di cuenta de que finalmente comenzaba a entender lo que estaba ocurriendo. Soy yo, Madison. Fui yo quien hizo la donación. De hecho, el novio millonario que tanto te gusta presumir, no es más que uno de los guardias de seguridad de mi familia. Hablé de manera firme, pero sin arrogancia, mientras ella me miraba sin palabras, tratando de procesar el golpe. El rector observaba la escena con una ligera satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. No tenía la intención de humillarla públicamente, pero Madison había pasado todos los límites, robó lo que era mío por derecho, mintió, manipuló. No podía simplemente seguir observando. Ella comenzó a balbucear, intentando encontrar una salida. Tú, estás mintiendo, eso es imposible. Tú, ¿por qué te esconderías en la residencia? ¿Por qué te vestirías con ropa tan sencilla? Porque no necesito probarle nada a nadie, Madison. Y esa es la diferencia entre nosotras. La miré dejando que mis palabras pesaran. Tú elegiste un camino de mentiras y manipulación, mientras que yo solo quería estudiar en paz. El rector carraspeó y habló sin la menor paciencia para los argumentos vacíos de Madison. Ante el fraude comprobado y el intento de manipulación, Madison, perderás la beca y serás removida de la residencia. Sin embargo, podrás continuar tus estudios en la universidad, como cualquier otro estudiante que se comporte de manera honesta y responsable. El shock en sus ojos fue devastador. En ese momento ella se dio cuenta de que había perdido todo lo que creía haber conseguido, el falso glamour, la admiración de los demás, la ilusión de estatus. Y ahora, como todos los demás, tendría que enfrentar la realidad que siempre intentó ocultar. Pasaron algunas semanas y las consecuencias se fueron desarrollando. Madison fue obligada a dejar la residencia, regresando a una vida que tanto repudiaba. Sin la beca, su tiempo en la universidad se volvió más difícil. Ahora los compañeros sabían quién era realmente, una chica sencilla, sin la fortuna ni los privilegios que tanto intentaba vender. Las miradas de admiración que recibía antes ahora eran de pena o desprecio. Y ella sabía que toda esa atención que antes ansiaba se había convertido en algo que la hería profundamente. A pesar de todo, mantuve mi perfil discreto. No hice esfuerzos por divulgar lo sucedido ni jactarme, pero los rumores ya se habían extendido. Algunas personas se acercaron a mí, intentando entablar amistad, elogiando mi discreción y generosidad. Sin embargo, yo rechazaba a los falsos amigos. Estaba allí para estudiar y concentrarme en mi futuro, algo que mi padre siempre me había animado a hacer. Curiosamente, Madison aún continuaba por ahí. Parecía tan desplazada y solitaria que en algunos momentos me encontraba preguntándome si todo esto realmente había valido la pena. Sin embargo, al recordar cómo intentó manipular y robar mi mérito, la compasión se disipaba. Madison aprendería una valiosa lección. Cuando vi a Madison salir de la oficina del rector con el rostro rojo y los ojos hinchados, supe que eso era solo el comienzo de lo que realmente merecía. Aunque había perdido la beca y el dormitorio, todavía tenía la posibilidad de seguir en la universidad. Y sinceramente eso no me parecía justo. Madison había arruinado tantas cosas para mí, pisoteado a otros y manipulado a las personas sin el menor remordimiento. Si pensaba que podría salir de esta situación solo con una suspensión y la pérdida de la beca, estaba muy equivocada. Yo quería que ella experimentara lo que era perderlo todo. Durante las semanas siguientes, Madison caminaba por el campus como una sombra, siempre con la cabeza baja, evitando las miradas y comentarios de la gente. Sus antiguos amigos, aquellos que antes la admiraban, ahora la ignoraban o murmuraban sobre ella al pasar. Pero yo sabía que eso no era suficiente. La herida y la rabia que sentía no se habían disipado, de hecho, solo crecían cada vez que la veía en la universidad,
como si aún pudiera recuperar lo que había perdido. Fue entonces cuando una idea empezó a formarse en mi mente. Madison todavía tenía algo de credibilidad, algunos profesores y estudiantes creían que solo había cometido un error. Pero yo sabía cómo destruir esa credibilidad por completo. Empecé a revisar sus redes sociales y nuestras antiguas conversaciones, buscando algo que pudiera usar en su contra. En una de nuestras raras conversaciones, encontré algo interesante, una discusión acalorada que Madison tuvo con un compañero sobre un proyecto. En ese momento ella mencionó que si quisiera, podría fácilmente conseguir acceso a los exámenes antiguos de la materia. Fue una frase dicha al azar, probablemente para impresionar al compañero. Pero sabía que eso podía ser la semilla de algo mucho más grande. Diseñé un plan meticuloso. La semana siguiente obtuve un examen antiguo del curso y modifiqué algunas respuestas para que pareciera que alguien había intentado adaptarlo. Luego, usando un perfil falso en el correo de la universidad, envié una denuncia anónima al departamento académico, afirmando que Madison estaba involucrada en un esquema de trampa para obtener exámenes y respuestas antes de las evaluaciones. La denuncia era lo suficientemente detallada para parecer real, pero lo suficientemente vaga como para que no sospecharan de mí. En el correo describí cómo escuché a Madison jactarse de que podía conseguir los exámenes y compartirlos con otros compañeros, afirmando que cobraba por ello. También mencioné que otras personas estaban involucradas, pero sin dar nombres, lo que dejaba espacio para que los investigadores imaginaran lo peor. Sabía que con la reputación de Madison ya destruida, bastaría con una leve acusación para que todos creyeran que era culpable. La investigación fue rápida. Llamaron a Madison al departamento, donde la confrontaron con la denuncia. Ella lo negó vehementemente, pero los administradores ya estaban predispuestos a creer en su culpabilidad. El rumor se extendió rápidamente por el campus. Ahora, no solo eran los estudiantes, sino también los profesores quienes la miraban con desconfianza. La veía caminar con el rostro aún más bajo, las manos temblorosas al sostener los libros, la espalda encorvada como si cargara el peso de 1000 juicios sobre sus hombros. En poco tiempo el comité disciplinario de la universidad decidió expulsarla por una violación grave del Código de Ética Académica. Fue una decisión extrema, pero Madison ya había perdido toda credibilidad. La palabra de una denuncia anónima fue más fuerte que su propia defensa. No tenía a nadie que la apoyara, nadie que creyera en su inocencia. Intentó desesperadamente apelar la decisión, pero sus esfuerzos fueron ignorados. A los ojos de todos, Madison era culpable. El día que la vi salir de la universidad, observé desde lejos mientras cargaba una pequeña maleta, caminando hacia la salida del campus. No había despedidas, nadie para ofrecerle consuelo o apoyo. Estaba completamente sola, expulsada de un lugar donde antes reinaba con falsa arrogancia y ostentación. Sentí una extraña sensación de justicia formándose dentro de mí. Cada paso que daba Madison era como si el peso de todas las humillaciones que me había hecho pasar se desvaneciera. Finalmente estaba pagando el precio por todo. Los rumores sobre Madison pronto fueron olvidados, y la vida en el campus siguió como si ella nunca hubiera estado allí. Por mi parte, continué con mis estudios, enfocándome en las metas que había trazado para mí. Estaba cerca de graduarme con un promedio impecable y una trayectoria respetable en la universidad. Algunos compañeros intentaron acercarse, pero mantuve mi discreción, rechazando a los falsos amigos. Había aprendido el valor de confiar solo en mí misma. Madison nunca volvió a ser vista. Algunas personas decían que se había mudado a otra ciudad, intentando comenzar de nuevo sin el peso de la vergüenza que cargaba aquí. Otros rumores decían que había regresado a su ciudad natal, donde tuvo que enfrentarse a la decepción de su propia familia. Pero honestamente no me importaba. Para mí Madison era solo un recuerdo distante, un fantasma que había intentado arruinar mi vida, pero que al final se había destruido a sí misma. Y al pensar en ello, no me sentía mal. No sentía arrepentimiento ni culpa. Ella mereció cada consecuencia.